H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil. Las 11:25 de la mañana. Vamos a hablar de hidrógeno aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, como cada martes, de la mano de Ariema. Nueva edición de H2 Intereconomía. Es el de hoy ya el 14º capítulo de esta temporada. Vamos a poner hoy el foco en Estados Unidos. Nos vamos a ir hasta allí, en concreto hasta California, para conocer la planta de hidrógeno renovable más grande de Norteamérica. La ha hecho una empresa española, bien conocida por todos nosotros, H2B2, y vamos a hablar sobre ello esta mañana con África Castro y con Delia Muñoz. Y como siempre, con la ayuda de Rafael Luque, el director general de Ariema, vamos a hablar de cómo está el hidrógeno verde en bolsa y de qué oportunidades de inversión podemos encontrar. Ya saben que Ariema asesora un fondo de inversión en hidrógeno, Renta 4 megatendencias. De él vamos a hablar, ver qué oportunidades hay y cómo está el hidrógeno en bolsa. Antes de todo eso, como siempre, no perdemos las buenas costumbres. Conocemos y contamos otras noticias que nos ha dejado el mundo del hidrógeno en la última semana. Noticias de hidrógeno con David González, que comenzamos con Pedro Sánchez, que ha llevado a Dubái la apuesta de Cepsa para convertir a España en un hub del hidrógeno verde. El presidente del gobierno ha celebrado en la COP28 el acuerdo alcanzado por Cepsa y Maersk para convertir a España en un hub del hidrógeno verde, una de las grandes apuestas de Cepsa, que ha situado a Andalucía como una de las principales regiones productoras de la nueva energía limpia, con su valle andaluz del hidrógeno. Joaquín Rodríguez es el director de hidrógeno de Cepsa. El proyecto anunciado hoy, en el marco de la COP28, confirma el atractivo de España y de Andalucía para la producción de hidrógeno verde, muy competitivo, dadas las características de España en cuanto a su acceso a el recurso renovable, el viento y el sol, pero también por tener unas infraestructuras críticas para que esto sea una realidad ya disponibles. Infraestructuras como son el transporte de energía eléctrica mediante cables de alta tensión. España cuenta con una red de transporte de primerísima línea y también una red de puertos de máxima calidad. El presidente de Acciona ve el hidrógeno verde competitivo como un reto mundial para la descarbonización. José Manuel de Entre Canales señala que uno de los principales retos actualmente para hacer frente al cambio climático es conseguir un hidrógeno verde competitivo. Además, apunta que algunos de los obstáculos, como las escasas infraestructuras de red o la obtención de los permisos necesarios, se pueden superar con relativa facilidad. Repsol amenaza con mover 1.500 millones de inversión en hidrógeno a Portugal o Francia. Su presidente, Antonio Brufau, señala que estas inversiones están sometidas a estabilidad jurídica y fiscal y ha advertido de que si hay un impuesto a la producción que no tienen Francia o Portugal, los proyectos se podrían ir para allá. Estos 1.500 millones de euros están sometidos a una cosa que se llama, y lo entenderéis muy bien, estabilidad. Estabilidad jurídica, estabilidad fiscal. Si nosotros tenemos que tener un impuesto que no tienen los franceses o los portugueses para producir hidrógeno, pues seguramente nuestra decisión será irnos a Portugal o a Francia. Small Glass y BP van a aprobar la producción de fritas y esmaltes con hidrógeno verde. El proyecto aprobado por la Consellería de Innovación, Industria, Comercio y Turismo el pasado 11 de octubre tiene como objetivo estudiar la viabilidad técnica de la situación del gas natural por hidrógeno como combustible en la fusión de fritas cerámicas, con el fin de conseguir la descarbonización del sector y eliminar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Toyota ratifica su apuesta por el hidrógeno y anuncia una nueva generación de pila de combustible. En el Kenshiki Forum 2023, el coloso japonés ha anunciado una ambiciosa hoja de ruta con Europa como protagonista y una nueva generación de pila de combustible. La compañía también ha anunciado el lanzamiento de nuevos vehículos de pila de combustible de hidrógeno. Y madrileña Red de Gas pone en marcha la primera caldera de hidrógeno verde en Madrid. Con una potencia de 25 kilovatios es equivalente en forma y tamaño a una caldera actual de gas natural. La caldera es un prototipo cedido por Valian, homologado en España y preparado para la utilización 100% de hidrógeno. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno.
porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Como cada martes, hasta ahora hablando de hidrógeno en este espacio H2 Intereconomía, que hacemos con Ariema, empresa española líder en el sector del hidrógeno, con 20 años de experiencia en el desarrollo de tecnología propia de electrolizadores. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bienvenido. Encantado de saludarte, de recibirte y de verte una semana más. Vamos a hablar hoy, y lo avanzamos al principio, de cómo está el hidrógeno verde en bolsa. Vamos a hablar de inversiones. Antes, sobre estas noticias que contábamos, que siempre hay mucho donde rascar, una buena y una mala. La buena es que en un foro tan importante como la COP28 en Dubái se lleve el hidrógeno y España, las empresas españolas tengan un lugar protagonista. Es una gran noticia que hay que celebrar, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que el hidrógeno se postula ya como una sustancia que va a tener un comercio internacional muy intenso, y en ese sentido la postulación de España como exportador de hidrógeno verde es muy importante. Hay retos técnicos, el otro día hablábamos de la tubería, de las opciones de barco, pero lo importante es que aquí se puede hacer hidrógeno verde. Tenemos mucho sol, también tenemos tecnología y tenemos muy buenas empresas en toda la cadena de valor, y ojalá que podamos llevar al norte de Europa el hidrógeno verde desde aquí. Y la mala noticia de lo que contábamos ahora, dices que aquí se puede hacer hidrógeno verde. Hay que ver el tema del coste, el tema de los impuestos. Recuerdo que te preguntaba hace algunos programas, utilizando el programa Comunidad de Tiempo, ¿verdad?, que por qué, era un informe, yo creo que de la Agencia Internacional de la Energía, que por qué por qué Latinoamérica lideraba la producción de hidrógeno. La mayoría de proyectos salían de allí. Y había cosas que nos decías, que tiempos, ¿no?, plazos, que allí son mucho más cortos que aquí. Pero nos podemos encontrar con otro problema aquí, que es el tema de costes, tema de impuestos. Si a las empresas que producen hidrógeno, que trabajan con el hidrógeno, les cuesta más hacerlo aquí que hacerlo en otros países, corremos el riesgo de que se vayan para allá. Ciertamente el riesgo existe. Tenemos que entender que para cualquier empresa están los ingresos y los costes, el diferencial es el beneficio, y los impuestos son un coste. Al final los números tienen que salir, porque una empresa tiene que tener margen para, sobre todo, poder pagar las nóminas, además de los impuestos. Yo tuve la ocasión de estar la semana pasada en Pamplona. Escuché en primera persona estas declaraciones de Antonio Brufau. Este evento que organizó la Universidad de Navarra, la verdad es que estuvo muy interesante. Hubo allí representantes de varias empresas del sector, con conferencias y mesas redondas. La parte técnica muy bien. España tiene muchas capacidades, muchas empresas. Se habló de la aprobación en Bruselas de la primera partida, digamos, de financiación para los planes de despliegue de la gas de tubería de hidrógeno. Pero efectivamente desde Repsol su presidente planteaba la dificultad que conlleva el tema de los impuestos, que creo que los oyentes de este programa entienden perfectamente. Bueno, pues ahí queda el asunto, y bueno, el aviso está lanzado por parte de una compañía importante que está haciendo cosas en relación al hidrógeno, y cada vez hay más empresas, Rafa, empresas cotizadas que tienen que ver con el hidrógeno. Vamos a hablar de eso, de cómo está la situación del hidrógeno en bolsa. Recordamos lo que contaba yo al principio, que desde Ariema asesoráis un fondo de inversión en hidrógeno de Renta 4, el Renta 4 Megatendencias FI Ariema, que el curso del que hablábamos la semana pasada, que empieza el 30 de noviembre, empezaba el 30 de noviembre, ¿no? Ya la semana pasada, o se abrían las inscripciones el 30 de noviembre, porque eso es para febrero, ¿no? Y empieza el 30 de enero. El 30 de enero, ¿ves? Sabía yo que había algo por ahí. De 30 a 30. Pero de 30 a 30, inscripciones ya abiertas. Curso H2, que entre otras cuestiones hay un tema 2 que impartes tú. Mercados de hidrógeno y pilas de combustible. Algo de inversión en bolsa ahí vas a contar, ¿no? Hombre, claro, esto es un tema que interesa no solo a los oyentes de Intereconomía, que por supuesto. La verdad es que este fondo de inversión que asesoramos desde Ariema para Renta 4 fue pionero. Lo pusimos en marcha en febrero del año 2020. Es el primero del mundo. Luego hemos tenido algunos imitadores, pero con otras especializaciones, porque están invirtiendo pues en empresas de perfil, por ejemplo, de gases industriales, alguna petrolera. Nosotros buscamos empresas con tecnología propia en los equipos principales. Hablamos de invertir en las empresas que fabrican electrolizadores, que fabrican pilas de combustible, que fabrican depósitos de hidrógeno. Y lo que sí hemos podido aprender en estos años, ya cerca de 4 años, es que el hidrógeno es un sector muy volátil, porque nos estrenamos con una rentabilidad récord el primer año del 140%, aquello fue maravilloso. Si algún especulador acertó a comprar y vender, le fue muy bien.
Pero luego el sector ha ido cayendo en bolsa de una manera sostenida y que se ha mantenido durante 3 años. La verdad es que los que estamos trabajando en analizar estas empresas, pues no nos deja de sorprender que haya empresas que, teniendo hoy una situación tremendamente mejor a la que tenían hace 3 años, porque tienen más capacidad de producción, porque tienen más ventas, sin embargo, pues han tenido una caída brutal en bolsa. Esperemos que esto corrija. De hecho, el mes pasado, el fondo, que es un buen indicador del sector, subió un 6,5% porque, no sé, quizá la cosa se empieza a animar un poco. ¿Empresas de qué, con qué nombre? Para que les pongamos cara y ojos. ¿Son de tecnología propia? Hay muchas empresas que nos podemos encontrar ahora mismo en el mercado que sí que tienen relación con el hidrógeno, bien porque tienen proyectos, bien como otras que hacen infraestructuras de hidrógeno. Vosotros decíais que son fabricantes, ¿no?, de tecnología para el hidrógeno, ¿no? Son empresas con tecnología propia, pues por ejemplo, a día de hoy la mayor inversión del fondo es en el fabricante noruego de electrolizadores Nel. Nel hace 3 años tenía una capacidad de producción de electrolizadores alcalinos en Europa de 40 megavatios año, menos capacidad de electrolizadores PEM en Estados Unidos. Ha ido en estos años ampliando instalaciones. Hoy tiene en Europa 1 gigavatio año, o sea, 1.000 megavatios al año de capacidad de producción. En Estados Unidos acaba de poner en marcha, con subvenciones de un estado americano, una nueva planta que va a alcanzar 4 gigavatios año de producción, porque lo hemos hablado otras veces, en Estados Unidos se está subvencionando el OPEX, se está subvencionando el kilo de producción, y eso parece que tiene una expectativa de funcionar mejor. Y sin embargo, pues esta empresa vale en bolsa del orden de 1/3 de lo que valía hace 3 años. Bueno, pues oportunidades de inversión. ¿Algún nombre propio que tengas por ahí? Que te veo con toda la lista. Es amplia y cada vez imagino que más, ¿no? Bueno, en este sector, yo creo en general en todo, pero en este es muy importante diversificar. Creo que dentro de del objetivo didáctico de esta emisora se insiste mucho en ello, y en hidrógeno más, porque hablamos de empresas con un riesgo alto individualmente. Como sector esto va a crecer, pero está por ver, digamos, los triunfadores, ¿no? Nosotros estamos invertidos en Nel a través del fondo, pero también, por ejemplo, en Bloom Energy. Es una empresa americana muy interesante, fabrica pila de combustible y electrolizadores, pero con tecnología de óxido sólido. Es una empresa ya con un histórico largo, y de hecho el mes pasado le fue muy bien, subió en bolsa un 39%. Pero en fin, por citar algún otro ejemplo, digamos, exótico, pues también una de las que le fue muy bien el mes pasado fue Hyster-Yale. Esta es una empresa americana que fabrica lo que aquí algunos llaman los toritos, las carretillas elevadoras y maquinaria de movimiento de carga, pero tuvo el acierto de comprar una empresa que fabrica pila de combustible para integrar la tecnología de propulsión limpia de emisiones cero en sus carretillas, y tiene pues muchas aplicaciones. Por ejemplo, el proyecto del puerto de Valencia, que se ha hablado en alguna ocasión en este programa. El proveedor del equipo de movimiento de carga del puerto de Valencia con hidrógeno es esta empresa, Hyster-Yale Materials. O sea que hay para todos los gustos y de todos los sitios. ¿Mayoría de Estados Unidos o mayoría de Europa, lo que tenéis en el fondo? ¿O más o menos? La verdad es que el espectro es bastante amplio. Mucho de Estados Unidos, bastante Europa, porque hay empresas muy interesantes. Hay fabricantes de electrolizadores, además de los ya citados, pues por ejemplo McPhy en Francia o ITM en Reino Unido. Pero ahí nos gustan mucho empresas pequeñas que tienen para nosotros una expectativa de evolución magnífica. Estamos hablando, por ejemplo, de Impact Coating. Es una empresa que trabaja en tratamientos superficiales que se utilizan en pila de combustible y electrolizadores. Y son empresas de muy baja capitalización, pero que tienen, en el caso de la que estamos hablando, pues clientes tan importantes como Hyundai, por ejemplo. Le vende sus sistemas para las pilas de combustible de Hyundai. Y de hecho Hyundai es accionista de esta empresa. Bueno, pues interesante, ahí tenemos oportunidades de inversión, y a través de ese fondo, si queremos invertir en el hidrógeno, el Renta 4 Megatendencias FI a Ariema. Seguiremos muy de cerca la evolución de estas empresas para ver si se recuperan de las caídas, que han sido algunas muy, muy abultadas, como nos decías, en las últimas semanas, pero que ya parece que, últimos meses, que ya parece que empiezan a ver la luz al final del túnel. Nos habla Rafael de Estados Unidos y de lo que está haciendo con el hidrógeno, esa subvención del kilo de producción, y hasta allí nos vamos a ir para hablar de la mayor planta operativa de hidrógeno renovable en Estados Unidos. Se llama Soachical. Ahora nos dirán África y Delia cómo se pronuncia exactamente. África Castro, que es directora de Estrategia, Desarrollo de Negocio y Comunicación de H2B2, y Delia Muñoz, responsable de Ingeniería y Control
en H2B2. África, Delia, bienvenidas. Muy buenos días. ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. Buenos días, Rubén. Un placer escucharos y un placer veros. ¿Todo bien así para empezar, antes de hablar de proyectos y antes de conocer lo que estáis haciendo? Por mi parte, comentar, como decíais tú y Rafa, que el tema está entretenido. O sea, efectivamente hay una gran actividad en todo lo que tiene que ver con hidrógeno y no nos aburrimos. Bueno, eso está bien. Delia, tú también bien y sin aburrirte, ¿no? Igual no nos falta la actividad. Aquí seguimos remando y nada, esperemos que siga así. Y lo celebramos. Bueno, que nos tenéis que contar esa planta operativa de hidrógeno renovable en Estados Unidos, ¿cómo se llama exactamente? Porque yo lo voy a decir mal seguro. Está en California, ¿no? Está en el condado de Fresno, en California, efectivamente, y se llama, o la llamamos Soja-i-Cal. Soja-i-Cal, vale. Pero efectivamente, o sea, Soja-i-Cal. Y es un proyecto bonito, o sea, al final es cómo materializar esos frutos de ese trabajo que se ha venido desarrollando y cómo se pone en operación, y cuando te das cuenta miras a un lado a otro y dices, es la primera planta 100% renovable en operación en Estados Unidos. Y es un honor, y además, y ahora es disfrutar precisamente de ese trabajo bien hecho y de todo ese aprendizaje que se ha tenido también en ese proceso. ¿En qué fase se encuentra esta planta, Delia? O África, que quiera, ¿eh? Si quieres, comenta, Delia, pero si quieres... Sí, no. Ahora mismo lo que está en operación son 3 megavatios, que es la primera fase, pero el proyecto en total es un proyecto en fases, ¿no? Actualmente, en total van a ser 9 megavatios, los 3 que ya están instalados y los 6 que vienen a continuación a partir de 2024. Uh-huh. Características de esta planta, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué tenemos que saber en cuanto a cifras, en cuanto a números, en cuanto a qué capacidad puede tener cuando esté terminada? Capacidad de producción, me refiero. Un poco con ese aprendizaje que os comentaba, o sea, la planta se ha dimensionado y todo se ha realizado para 9 megavatios. Eso al final son 9 megavatios, como sabéis, es la potencia, digamos, eléctrica que alimenta en este caso el electrolizador. Lo que estamos hablando es una planta de producción que es capaz de producir 3 toneladas al día de hidrógeno verde, de hidrógeno renovable. Como decía, la instalación completa, o sea, toda la parte de permisología, toda la parte del terreno, todas las instalaciones, desde el tratamiento de agua, la conexión eléctrica, toda la parte de obra civil se ha hecho para 9 megavatios. La primera fase, que es la que está ahora mismo en operación y en explotación comercial, es de 3 megavatios. Estamos produciendo 1 tonelada diaria de hidrógeno renovable. La fase de 9, digamos la fase completa, que tendrá el hidrógeno, la electricidad suministrada a partir de una fuente, de una plataforma, de una planta solar. O sea, lo que vamos a hacer es desarrollar 15 megavatios de tecnología solar fotovoltaica. Los 3 megavatios actuales, lo que se está suministrando es la electricidad a partir de biogás. Entonces, ¿por qué biogás? Porque en el terreno en el que estamos implantados es precisamente una lechería, un dairy. Entonces, ahí, digamos, es precisamente el biogás que se produce en esa lechería que tenemos justo al otro lado de la valla. Con ese biogás producimos la electricidad renovable que abastece al electrolizador. Qué maravilla. Rafa, cuestiones para Delia, para África, aparte de saludarles. Buenos días, África y Delia. A ver, yo quería preguntaros, yo hablaba hace un momento de McPhy, de ITM. Yo estoy convencido de que en Francia se le van a dar facilidades al fabricante de electrolizadores alcalinos McPhy, porque es francés y está creando puestos de trabajo allí, igual que ITM en Reino Unido. Los que aquí trabajamos en el esfuerzo de hacer equipos de tecnología española, en nuestro caso en Ariema los alcalinos y en vuestro caso los electrolizadores de tecnología PEM, ¿qué pensáis que se podría hacer desde España para que esos puestos de trabajo muy importantes en la cadena de valor del hidrógeno, que no es solo la opción de comprar máquinas fuera, sino que se pueden fabricar aquí, qué se podría hacer para favorecer que aquí se puedan hacer máquinas con ingenieros españoles, con operarios, con perfiles de FP en España? Y, por cierto, pues contanos cómo vais ya de empleo, cuántas personas trabajáis ya en H2B2.
Delia, a lo mejor puedes comentar a raíz precisamente del IPSAI, precisamente ese bloque o esa pregunta que hacía Rafa sobre la parte de tecnología y o sea, Made in Spain o Made in Europe en este caso. Correcto, igual que África nos hablaba de este proyecto que está en California, pues bueno, aquí en Europa H2V2 pues ha sido seleccionada como uno de los adjudicatarios de un proyecto IPCEI, ¿no? Son los Important Project of Common European Interest, ¿no? Proyectos de interés común europeo, ¿no? High 2 Tech o High to Tech se llama, ¿no? High to Tech, correcto. 15 Estados miembros, 35 empresas, 41 subproyectos, ¿no? Y bueno, H2V2 hemos sido uno de los adjudicados. Solo hay 8 pymes, de hecho, y somos la única pyme española, con lo cual estamos muy, muy orgullosos, ¿no? Al final, el objetivo de estos proyectos, de alguna forma, es promover el desarrollo de tecnología aquí en Europa, ¿no? Y llevar este desarrollo de tecnología y de los procesos más allá de lo que actualmente ya ofrece el mercado. Al final, de alguna forma, pues, como comentaba Rafael, esto promueve que a nivel europeo y en nuestro caso, pues, español, pues el hidrógeno pues cree puestos de empleo y vaya un poco en la línea que Rafael comentaba, ¿no? Vosotros, lo que preguntaba Rafael, ¿cuánto sois ya trabajando en H2V2, por ejemplo? Más o menos. Más o menos. Diría que, no sé si no responde directamente, pero te puedo decir que cada vez que vuelvo de viaje hay más personal en la empresa. Con lo cual hay una cara nueva. Te presentan a alguien, ¿no? Pero... No, llega un momento que ya no te presentas porque ya estás con el siguiente tema, ¿no? Ahora volvemos al IPSAI. Sí que es verdad. Sí. Dime, África. Sí que hay ese crecimiento. Sí que es verdad que y en concreto por ser pyme, o sea, tienes que hacer un crecimiento siempre muy conservador, de decir, vas como a hechos consumados, no haces, o sea, si no, un poco lo que hablaba antes Rafa del tema costes, hay que tratar de acotar los costes generales al máximo posible. Yeah. Sí que está habiendo ese crecimiento, hemos duplicado plantilla prácticamente en el último año y medio, con lo cual, pues si empezamos, o sea, H2V2 arrancó con 20 personas en 2016, en 2023 somos ya del orden de 70. Ajá. Ahora vuelvo al IPSAI para que nos cuente de ella más cosas que está haciendo, en qué fase se encuentra, uno de los subproyectos, que es el Tecnopropia, presentado por H2V2. Nos cuentas de ella enseguida, que incluye, por cerrarlo, de la planta en California, de la que nos estabas hablando, África. Nos decíais 3 toneladas al día de hidrógeno. ¿Qué usos tiene o va a tener ese hidrógeno? ¿Para qué? ¿Y cuánta demanda? ¿Cómo está el asunto de la demanda de hidrógeno en Estados Unidos? El inicio, o sea, el uso inicial del hidrógeno, y en concreto el que estamos ahora mismo, esa tonelada que estamos produciendo diariamente, el uso fundamental es movilidad. O sea, lo que estamos dando es desde esa planta de producción de hidrógeno localizada en Fresno, estamos dando servicio a todo el Valle de San Joaquín, a las estaciones de servicio del Valle de San Joaquín y de la Bahía de San Francisco. O sea, estamos haciendo para movilidad, transporte tanto ligero como pesado. Si recordáis, porque se ha hablado varias veces ya en el programa, California es un estado reconocido por esa política industrial de apoyo, por un lado, de descarbonización del transporte, y está ese apoyo mediante estrategias y políticas y mandatos de desarrollo de vehículo eléctrico de batería y vehículo eléctrico de hidrógeno, y para lo cual hay desde una serie de hitos a cumplir, una ayuda para el despliegue de estaciones de servicio de plantas de producción, como es el caso, y un objetivo además de decir, el hidrógeno, es que hay un mínimo porcentaje que debe ser hidrógeno renovable y además ese ratio va creciendo. Esa, la situación en la que estamos ahora mismo es deficitario el mercado actual en California de hidrógeno verde. Eso quiere decir que una vez que hemos anunciado que tenemos la planta en producción, nos están llegando todos los días solicitudes para precisamente compra de ese hidrógeno renovable, porque hay déficit en estos momentos. Ya. ¿Cómo se apoya en Estados Unidos? Lo comentaba antes, Rafa, ¿no? Cuando hablábamos de aquí de tema impuestos, de lo que pasaba con Repsol, esa amenaza la semana pasada que veía allí
en primera persona, Rafa, y que escuchábamos antes al presidente hablar. Bueno, pues nos decía Rafa, en Estados Unidos, por ejemplo, ayudan, subvencionan, ¿no? Creo que era la palabra, a la producción. ¿Se apoya mucho allí en Estados Unidos? ¿Notáis mucha diferencia? A ver, hay temas concretos. Efectivamente, esta planta que hemos desarrollado, hemos contado con apoyo al CAPEX. En este caso, hay una subvención para la construcción de la planta en sí. Para la red de estaciones de servicio, digamos ajeno a nuestro alcance, pero sí que al final dinamiza ese mercado, las subvenciones que desde el Estado de California se han dado a las estaciones de servicio ha sido por una parte al CAPEX y por otra parte siempre habida cuenta que se hicieran en tiempo, había un soporte a la operación los 2-3 primeros años, siendo conscientes de decir al principio la estación de servicio iba a estar ociosa y por eso había una ayuda a esa operación. Añadido a eso, digamos, hay un apoyo precisamente a ese carácter renovable y esos son los créditos a carbono. Al final, los LCFS es una forma en cómo se promueve el consumo y la producción de hidrógeno renovable. Y por otro lado está el Inflation Reduction Act, donde efectivamente hay un apoyo a la producción nuevamente, que sería un poco lo que decía antes Rafa, de ese apoyo al OPEX. Eso son, digamos, créditos, por decirlo así, a los que se puede adherir un productor, pero que requieren una serie de trámites. O sea, efectivamente existe ese marco, no es tan sencillo acabar materializándolos, por decirlo así. Si me permites, África, saltando esta vez el charco hacia acá, en la gestión de los fondos europeos que se está haciendo, del Plan de Recuperación y Resiliencia sobre todo, ¿qué opina de la exigencia de avales a las pymes para los anticipos de las subvenciones? Que lo pone difícil, efectivamente. Así, más claro, no se puede decir. Bueno, de los fondos europeos, otro día hablaremos, Rafa, si quieres, de lo de los receptores de los fondos europeos, de los Generation, y la lista de más del 60% son empresas públicas. ¿No es cierto? Si luego ahí va a haber un segundo escalón, pero los de los beneficiarios, y no veí yo cuando vi la lista, viernes a las 7 de la tarde, ¿eh? Viernes a las 7 de la tarde salió la lista de los 100 principales receptores de los fondos europeos. Vi mucha automovilística, vi mucho transporte, infraestructuras, poca renovable y... Pues en el país de las pymes... y poca pyme, claro, por no decir... Eso es para otra cosa. En el país de las pymes, si me permite, sí. Lo que sí es una pena es que en esa gestión de fondos no se haya tenido cierta consideración a empresas como es el caso de H2B2, que ha creado 70 puestos de trabajo vinculados a nueva tecnología, que si tiene éxito y todos se lo deseamos, puede crear muchos más, pero el que los anticipe una subvención a una empresa de este perfil vaya condicionada a unos avales bancarios por el 100% del anticipo, es que están destrozando el acceso de las pymes a estos recursos. Cuando ha llovido dinero de Europa. 2.500 millones para DIF, que espero que el tren de hidrógeno sea una realidad pasado mañana ya, porque con esos 2.500 millones se podrían hacer maravillas. A ver si esos 2.500 llegan mucho a empresas como la vuestra, como Ariema y H2B2. Oye, por terminar, Delia, que nos queda un ratito y nos tienes que hablar un poquito más de ese IPCEI, de ese proyecto importante de interés común europeo, en el que hay 15 países, 35 empresas, y que H2B2 es una de las pocas pymes europeas seleccionadas, 8 nos decías, y el subproyecto es Tecnopropia. ¿En qué consiste? ¿Qué incluye? Pues Tecnopropia, como además el nombre indica, ¿no? El desarrollo de tecnología propia, sobre todo en tecnologías de electrólisis que están actualmente más inmaduras, ¿no? Como son la tecnología AM, aniónica, o la tecnología de óxido sólido, ¿no? De la que comentaba antes Rafael, ¿no? Aparte de desarrollo de estas tecnologías, pues desarrollo y construcción de instalaciones de prueba y desarrollo de capacidades de fabricación, tanto de stack como de electrolizadores, ¿no? El proyecto termina en junio de 2026 y, bueno, esperamos que sea un salto importante, como decías antes, a llevar estas tecnologías a un punto más allá del que están
ahora y de que se ofrece actualmente en el mercado. ¿Algo más, Rafa, sobre este IPCEI, sobre el tema de la planta de California para África y para Bella, las que a ver si vienen prontito a Madrid, vienen aquí a vernos y echamos un rato, que ya sabéis que nos lo pasamos muy bien? Seguro que sí. Pues yo nada, felicitaros y desearos que mantengáis la actividad también en Estados Unidos. La verdad es que muchas otras empresas europeas están saltando el charco. Yo, por citar una que no hemos hablado todavía, pues Hydrogen Pro, los fabricantes noruegos de electrolizadores, su mayor venta ha sido una instalación de 200 megavatios en Estados Unidos y están, igual que ha hecho Nel antes, buscando promover instalaciones de fabricación allí. A ver si en Europa se ponen las pilas y ponen mecanismos de apoyo, que en el fondo lo que van a hacer es fomentar la economía también en Europa, ¿no? Pero pilas de combustible, ¿no? Para pila de combustible... Que se pongan las pilas de combustible. Bien. Para poder ser, ¿no? Bien visto, bien sí. Visto. África, Delia, que ha sido un placer teneros por aquí, que hasta cuando queráis, que mucho éxito con estos proyectos que nos habéis contado hoy, con esa planta en California, que siga avanzando a buen ritmo, y hasta cuando queráis. Desde H2B2, África Castro, Delia Muñoz, gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte a las dos. Gracias. Oye, nos vamos. Recordamos, están abiertas, hablamos de inversión, bolsa, de cómo invertir en hidrógeno. Ya están las inscripciones abiertas para ese curso H2. Empieza el 30 de enero. Recuérdanos cómo se pueden informar, escribir y a quién le puede resultar interesante, Rafa. Bueno, en la web de Ariema, ariema.com, la web específica del curso, que es cursoh2.com, y además esperamos tener pronto novedades. Estamos invitando a un buen amigo, un ingeniero experto en vehículos de hidrógeno de una empresa muy conocida, que anunciaremos pronto, que se incorpora como ponente en nuestro curso de hidrógeno. Que sea todo un éxito, que seguro que sí. Inscripciones ya abiertas para ese curso H2 de Ariema, que empieza el 30 de enero. Te veo por aquí la semana que viene. Luego en 2 semanas creo que estáis en Huelva de trabajo y nos iremos con conexión hasta allí para conocer lo que estáis haciendo y muchos proyectos más. Nos quedan 2 capítulos más antes del parón navideño, así que será un placer. Disfruta del puente, que me consta que tienes ahí puente, semitrabajo, que también es bien, desconectar y un poquito de ocio, y que vaya todo muy bien. Muchas Rafael Luque, consejero delegado de Ariema. Gracias como siempre, un placer. Buen día, Rubén. Nos vamos en 4 minutos las 12, así que punto final al Capital Intereconomía de hoy. Mañana estamos aquí, es fiesta, es el Día de la Constitución, pero hay bolsa, cosas de la inversión, de la actualidad. A las 9 de los mercados europeos y a las 8 de la mañana estamos por aquí puntuales. Pongan el despertador un poquito más tarde, les dejamos que duerman 1 hora más. Pero a las 8 les esperamos aquí mañana en Capital Intereconomía. Pasen un feliz martes y abríguense, que hace frío. Adiós. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía.